IA, ahora, ¿qué hacemos? Conversaciones sobre los avances en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus implicaciones en nuestra vida? IA, ahora, ¿qué hacemos? Entrevistas desde el Congreso Futuro. Hola a toda nuestra audiencia de Uchile TV. Seguimos en ¿Y ahora qué haremos? Este especial de Congreso del Futuro, así que estamos en el Centro Cultural Seina, en el foyer, junto a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales que están haciendo esta cobertura especial. Nos encontramos con Rodrigo Filgueira de Uruguay, quien está presentando una conferencia. Rodrigo, cuéntame cómo te va, cómo te ha recibido el país y el nombre de la conferencia que estás haciendo para toda la comunidad nacional. Bien, muchas gracias por la invitación. El país me recibe siempre bien. Siempre es un placer estar en Chile. A ver, la charla que me tocó, que me pidieron de alguna manera, tenía que ver con tratar de entender que la tecnología, ¿sí?, de por sí no establece la forma en la que nos terminamos organizando, ¿sí? Eso parece un poco general, pero tiene que ver con... no es la tecnología la que decide si vamos a tener pérdidas en el mercado de trabajo o no, ¿sí? Si la gente que de alguna manera puede ser sustituida, o las ocupaciones que pueden ser sustituidas por tecnología, van a generar qué tipo de impacto. Eso se decide de alguna manera en términos políticos, ¿sí? Lo deciden las sociedades discutiendo dónde invierten sus recursos y de qué manera los. Entonces, lo que nosotros queríamos transmitir de alguna manera es que cuando miramos qué es lo que había pasado con el proceso de automatización y de tecnologización del trabajo, ¿sí?, en los países desarrollados, en particular Estados Unidos, se veían algunas señales que no coincidían con lo que las narrativas sobre la digitalización decían. Por ejemplo, había una idea, o se transmitía una idea de que si uno se digitalizaba, entonces la productividad de las organizaciones aumentaba. Era como una cosa medio automática, ¿sí? Cuando uno va a ver qué había pasado en Estados Unidos, en Europa y demás, en los últimos, entre el 2005 y hasta ahora, ¿sí?, a pesar de que se invierte en tecnología continuamente, la productividad no mejora, ¿sí? O sea que esa idea de que si pongo tecnología en la productividad viene acompañando, no era cierto, ¿sí? Lo mismo hicimos para mirar qué estaba pasando en el mercado de trabajo, ¿sí? O sea, qué está ocurriendo en el mercado de trabajo cuando aparece la tecnología. Bueno, en Estados Unidos y en algunos otros países se da un fenómeno que se llama polarización del empleo, ¿sí?, del mercado de trabajo, y que hace que se note un aumento de la demanda de ocupaciones de baja calificación, ¿sí?, o de alta calificación, pero las del medio estaban siendo sustituidas por tecnología. Es como, bueno, eso estará pasando en América Latina. Y fuimos a mirar y no estaba pasando nada, ¿sí? Pero las narrativas con las que trabajábamos venían de estas sociedades y decían que sí, ¿sí? No decían que a América Latina le estaban pasando, decían que si uno avanzaba en la digitalización, entonces uno de los riesgos era este. El objetivo de mi charla era decir, ¿y si todo esto pasara? ¿Sí? Esto pasaría en América Latina, ¿sí? Y América Latina ya tiene problemas en términos de sus mercados de trabajo, en términos de su productividad, digamos. O sea, lo que tratábamos de transmitir, lo que traté de transmitir en las charlas es que no tiene sentido mirar el proceso de aparición de inteligencia artificial o de digitalización de la economía si uno no parte de las variables propias, ¿sí?, de la región, ¿sí? En general tendemos a importar narrativas, ¿sí?, y es necesario construir narrativas propias. Y dentro de ese relato, ¿cómo también se estructura una industrialización que avance a los sistemas nacionales en Latinoamérica? Porque una cosa es mirarlas en los escenarios del primer mundo o el canon más occidental, pero otro fenómeno muy diferente, me imagino que son las fabriles nacionales en Latinoamérica. Bueno, América Latina tiene un 99% de empresas, son micro, pequeñas o medianas, de baja productividad en general. O sea, el 99% de las empresas de América Latina produce el 25% del PBI nada más, ¿sí?
O sea, son de muy baja productividad. Tienen enorme influencia en emplear en forma informal, ¿sí? La informalidad está en general en las micro y pequeñas empresas, pero a su vez son responsables del 60% del empleo formal, ¿sí? O sea, las micro y pequeñas empresas son un lugar donde política pública, ¿sí? Atendería a temas de productividad y a temas de empleo, ¿sí? Sería un lugar interesantísimo, ¿sí? Pero claro, solo representan el 25% del Producto Bruto. Entonces, hay dificultades históricas en pensar políticas públicas para ese sector. Pero si vamos a pensar en qué América Latina nos queremos imaginar de acá a futuro, la tenemos que pensar desde la perspectiva de ese 99% de empresas y no del 1% que además en general resuelve sus problemas en forma independiente. Claro, ¿no? Entonces, lo que es interesante del caso de Estados Unidos es que es de una economía más abierta, ¿sí? Uno se va a Europa y uno encuentra que este proceso fue mucho más amortiguado por los sindicatos, por las centrales de empleadores también, por las asociaciones de empleadores también, cuando uno se va a Europa. En Estados Unidos uno se encuentra con una lógica de cómo se organiza el mercado de trabajo y la industria mucho más parecida a alguna de las cosas que pasan en la región. Por eso era una referencia interesante. Pero así todo, es muy diferente el marco productivo, el marco industrial que vos me preguntas. Pero, por ejemplo, dentro de una escala nacional o latinoamericana, los supermercados, de manera bien práctica, con la inteligencia artificial, ¿cómo se transformarían en 10 años más, considerando toda la venta electrónica y estos análisis de marketing que son como funcionales bajo el velo de la IA? Es una pregunta interesante porque uno, en los procesos de automatización, ¿sí? Uno tiene una automatización que tendríamos dos modelos. Uno que resuelve problemas conocidos, ¿sí? Pero por la complejidad que debe abordar la empresa, requiere de humanos, ¿sí? Para ser complementario. Pero existe el viejo modelo de automatización que es solo sustitutivo de trabajo, ¿sí? El supermercado son un poco el secano. Digamos, ¿no? Si yo tengo una sociedad que efectivamente no tiene miedo de que la gente entre y se robe las cosas, ¿sí? Entonces puedo poner las tiendas de Amazon, ¿sí? Donde no necesito más personas. La gente hace el trabajo, ¿no? de quien antes estaba ahí, ¿no? El cliente hace el trabajo de quien antes estaba ahí. Ahora, eso eso seguramente ocurra, ¿sí? De una u otra manera va a ir ocurriendo, ¿sí? Pero no es el modelo, no es el lugar hacia donde quisiéramos llevar nuestra fuerza de trabajo, digamos, ¿no? En cualquier caso, imaginar es un buen ejemplo el que vos pones de los supermercados, porque si efectivamente masificáramos ese mecanismo donde efectivamente esa ocupación desaparece, la ocupación de cajeros desaparece, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con esa persona? Digamos, necesito hacer una de dos cosas: o pasarlo, ¿sí? Por medio de formación a lugares donde hay mayor complejidad de trabajo dentro de la misma organización, que es lo que en inglés le dicen el upskilling, ¿sí? O si está todo demasiado automatizado, está todo muy resuelto, entonces tengo que hacer reskilling. Vos eras cajera, vos eras cajero, ¿sí? Ahora tenés que moverte a otro sector, ¿sí? Y eso implica que vuelvas para atrás y te formes de nuevo, ¿sí? De vuelta, va a ser central la inversión que se haga en términos de formación para absorber esos impactos. ¿Y qué modelo o qué mecanismo en Latinoamérica hay que podamos tomar de referencia? Por ejemplo, el modelo de formación en Brasil o en Colombia o acá en Chile también. ¿Las escuelas están tomando algún ribete para adaptarse al futuro del empleo laboral, de la esfera laboral? Sí, a ver, sí, eso sin duda. Las instituciones de formación tienen el siguiente contexto, digamos. En general son demandadas, ¿sí? Por la realidad inmediata, ¿sí? El empresariado, y las personas demandan lo que creen que les va a servir rápidamente, ¿sí? Entonces cuesta mirar hacia adelante. Pero hay casos, ¿sí? de instituciones. Instituciones como el Centro Paula Sousa, que es la formación profesional del Estado de São Paulo, por ejemplo, o el SENAI y SENAC de Brasil, que están inmersos en economías muy dinámicas, ¿sí? Tienen su capacidad de responder
y ejemplos de cosas que están haciendo, es decir, bueno, metodológicamente tenemos que dejar de formar, no 100%, pero tenemos que salir del modelo viejo de materias y módulos, ¿sí? Y pasar a, o agregar al menos, la idea de modelos proyectuales, ¿sí? Donde los estudiantes resuelven problemas por vía de proyectos, donde integran diversas materias o módulos y demás. ¿Por qué? Porque es en esos, o mediante esas estrategias, ¿sí? Que uno puede trabajar efectivamente todo lo que son, lo que Frey llamaba de competencias complementarias, donde aquellas que tenemos que desarrollar como humanos para ser complementarios con la tecnología, ¿sí? Comunicación, colaboración, pensamiento crítico, creatividad, son las clásicas, resolución de problemas, ¿sí? O sea, tenemos que formar a la gente para que consiga resolver problemas que la inteligencia artificial y la digitalización no pueden. ¿Sí? Me queda la duda de, por ejemplo, cómo entran temas como los derechos laborales o la asignación de los fondos para las previsiones, los sistemas de salud, cómo entran dentro de esta órbita donde el eje es la tecnologización y la modernización, considerando que Latinoamérica también hoy día políticamente tiene otra situación de estabilidad que no tenía hace un par de años. Sí, bueno, es indiscutible lo de la estabilidad, pero, claro, pero hay algunos escenarios de estabilidad. A ver, la formación profesional, ¿sí? Históricamente forma, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pero es verdad que habría que agregar otros elementos que en algunos casos se hacen con derecho laboral, pero no es masificado, ¿no? Lo otro que me preguntaba, que tiene que ver más con la asignación de recursos, no tengo respuestas técnicas. Digamos, es un problema evidentemente político. Son sociedades que deciden, digamos, hoy escuchábamos, ¿no? En las charlas, diversas charlas, decían, bueno, la política pública no es Papá Noel, digamos, ¿sí? Entonces, tarde o temprano alguien se sienta y dice, de estos proyectos vamos a priorizar estos, ¿sí? Lo que nosotros proponemos es que la formación profesional se organice, ¿sí? En sistemas de formación que, además de ser tripartitos, o sea, que representen a empleadores, trabajadores y gobierno, ¿sí? Representen a los sectores que no tienen representación, como son las micro y pequeñas empresas, ¿sí? Que en general están muy debilitadas, o los grupos vulnerables en general, ¿sí? Llegar a un nivel de representación de ese tipo requiere de acuerdos políticos que no son los que tenemos hoy día. Pero es central. ¿Y por qué es central? Porque cualquier cambio que hagamos en un modelo educativo de formación se va a tomar de 20 a 30 años. No le va a corresponder a ningún gobierno. O le corresponde a un periodo histórico. Hay un periodo histórico, claramente, y a un grupo, ¿no? De actores que a priori no están de acuerdo. Digamos, y eso va a ser central en cualquier modelado de futuro que los países quieran hacer, con la formación profesional o con la salud. Por supuesto que hay gremios que son más atingentes a este tema o no. Por ejemplo, los profesores, las profesoras, los profesores que están en este nuevo camino donde la inteligencia artificial o la discusión de las tecnologías, por ejemplo, en los celulares, dentro de los espacios educativos, está en cuestión. Ajá. ¿Qué consejos o cómo tú aventurarías esta nueva dirección de la educación? Los profesores tal vez me odian, pero no todos. Pero en realidad, si uno cambia la estrategia didáctica y la base pedagógica, el celular es una herramienta súper útil. ChatGPT es una herramienta súper útil. Me voy a referir a algo que seguramente está muy de moda, digamos, pero es la pirámide de Bloom, ¿no? Cuando hablamos de competencias, la gente le rechina. Pero si lo pensamos como una estructuración de niveles efectivamente cognitivos, ¿sí? Cuando llegamos arriba de todo, que tenemos la capacidad de evaluar, ¿sí? Es lo que deberíamos querer que todos nuestros estudiantes tuvieran la capacidad de hacer. Ser críticos con lo que tienen delante, capaces de evaluarlo y capaces de mejorarlo, ¿sí? ChatGPT nos permite llegar muy rápidamente hasta el momento donde tenemos que evaluar, ¿sí? Y nos permite jugar con diversos productos que nos van a permitir decidir cómo evaluar. O sea, nos van a generar diferentes problemas a ser evaluados, ¿sí?
es una herramienta útil. La herramienta de comunicación, aunque yo voy a tener que ejercitar la comunicación, ¿sí? Como competencia, ¿sí? La voy a tener que ejercitar para que sea desarrollada. La puedo ejercitar con gente que está en la misma sala, ¿sí? Pero se están comunicando, ¿sí? Porque no voy a ejercitar solo comunicación en vivo, presencial. Voy a ejercitarla de diversas maneras y en línea va a ser central, ¿sí? Bueno, a ver, de la misma manera que la tecnología no marca, ¿sí? Cómo es que nos vamos a organizar socialmente, ¿sí? No nos dice, no nos determina en términos didácticos cómo vamos a tener que trabajar. La podemos hacer, es un medio, ¿sí? Entonces el consejo es mirarla con benevolencia, ¿sí? Y con interés, ¿no? Y no desde la perspectiva de que es exclusivamente disruptivo, porque efectivamente es disruptivo de lo que vengo haciendo. Para recomendar a la audiencia de Uchile TV, ¿qué películas, qué ficciones, qué novelas, qué publicación tuya o de un tercero recomendarías para tener estas perspectivas o para tener un contrapunto dentro de lo que es la inteligencia artificial? Bueno, ahí hay una película, me cuesta mucho mirarlo. Ahí a la cámara. Perdón, mirarlo filosóficamente. Están todas las películas estas donde efectivamente es interesante pensar donde el robot o la inteligencia artificial comienza a tener comportamiento humano, digamos, ¿no? Sentarse a discutir cómo es que eso podría pasar y qué implicancias tendría, es interesante. Pero no les sabría indicar ninguna en particular. Bueno, de Frankenstein hacia arriba tenemos muchos ejemplos que podemos dar. Sí, podemos hablar de Terminator si queremos. Hay muchos. A ver, si es por elegir tal vez algo teórico, ¿sí? Y para pensar más en los riesgos que tenemos con la inteligencia artificial, si no la manejamos, o con la tecnología, si no la manejamos, yo volvería a pensar algo que seguramente todos estudiaron, que es esta idea de cómo la escuela es reproductivista de Bourdieu, digamos, ¿no? Un aparato, una tecnología como es la escuela o la educación, ¿sí? Sugiere una cultura, ¿sí? Y la reproduce, ¿sí? La inteligencia artificial que estamos recibiendo, ¿sí? La forma en que está siendo entrenada, ¿sí? Con las herramientas y los datos que hay a la vista, que fueron los que creó esta cultura, ¿sí? O sea que nos va a responder y nos va a catalogar de la misma manera. Hay un paralelismo interesante en lo que la escuela como tecnología consigue hacer en términos de los efectos que tiene en las próximas generaciones y cómo de alguna manera predetermina, ¿sí? Qué es lo que vamos a poder o debemos hacer. Con la inteligencia artificial corremos el mismo riesgo, ¿sí? Porque la estamos entrenando, lo decían hoy, con información occidental, ¿sí? En el espacio académico con trabajos de hombres, digamos, es muy normativo la información que en general ha tenido más éxito, ¿sí? Claro. ¿De acuerdo? Con eso se está entrenando. Entonces la inteligencia artificial nos va a responder en función de ese aprendizaje, ¿sí? Hay una analogía interesante para mirar en cómo, de hecho, previamente ya habíamos creado sistemas que nos enmarcaban hacia reproducir lo que ya venía ocurriendo. Estamos en esta ocasión con Pablo Santander de la Universidad de Santiago, que nos ha traído un robot, un ingenio magnífico que ha sido muy deslumbrante para toda la comunidad que ha visitado este lugar, porque aprovechamos de pasar el dato y estamos compartiendo con todos los medios nacionales e internacionales esta cobertura especial. Así que, Pablo, cuéntame cómo estás y en qué estás en Congreso Futuro 2024. Hola, muy buenas tardes, Francisco, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí presentando a nuestro robot, nuestro emblema, la verdad, nuestro orgullo a nivel de universidad y también a nivel del Departamento de Ingeniería Industrial. Atom, que es un robot cuyo propósito es desarrollar capacidades en los estudiantes, básicamente basado en ese proyecto y en diferentes desafíos que nosotros planteamos a los estudiantes para incorporar al robot. Permite que los estudiantes también desarrollen competencias tecnológicas como lo puede ser electrónica, robótica, impresión 3D y ahora inteligencia artificial, que es la razón también por la que estamos acá en el Congreso del Futuro.
¿Y cómo partió este proyecto, la génesis de un espacio educativo? Entiendo de que hay grupos interdisciplinarios de creación para esto. Sí, justamente. Bueno, nosotros somos específicamente del Laboratorio de Emprendimiento e Innovación del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago. Y este es un laboratorio, como el nombre lo dice, de innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico, abierto a toda la comunidad universitaria, es decir, desde cualquier carrera de la universidad pueden ir a participar en los diferentes proyectos que hay. Bueno, entre ellos Atom, donde han participado estudiantes de eléctrica, informática, mecatrónica, y así se van incorporando diferentes estudiantes a medida que de acuerdo a los desafíos que nosotros planteamos. ¿De qué forma se configura o se proyecta este proyecto Atom? Porque entendemos que tiene una versión como interactiva, pero también hay algo escénico, algo plástico, porque está en un escenario, porque tiene una figura antropomórfica. Cuéntame sobre eso. Claro, la verdad la figura de Atom viene desde los estudiantes. Ellos querían hacer una especie de robot, también siguiendo esta estructura más de humanoide, ¿cierto? Pero también, repito, el fin de Atom es fin educativo, es decir, fomentar a los estudiantes el aprender sobre robótica o el aprender sobre ellos, lo que ellos quieren finalmente. Los desarrollos de Atom y la historia de Atom viene de iniciativa de los estudiantes, es decir, inició queriendo imprimir un robot. Le dimos las facilidades, las impresoras 3D, los materiales, etcétera, necesarios. Luego le quisieron incorporar movilidad. Facilitamos los servomotores que tiene Atom, ¿cierto? Que les permite mover los brazos, el cuello, los ojos. Luego de eso vino la intención de hablar con Atom. Ahí vino justamente bueno, en esa época, alrededor de 2020, Atom viene desarrollándose desde el 2018. Como no estaba el desarrollo de la inteligencia artificial tan fuerte, digamos, como lo es hoy en día, utilizábamos una base de datos que básicamente se iba alimentando a medida que nosotros íbamos conversando con Atom. Entonces teníamos que estar ahí harto tiempo conversando para que Atom aprendiera. Y luego, con el boom de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y específicamente de ChatGPT, nos saltamos, y eso nos facilitó también ese proceso o acelerarlo para conectándolo a ChatGPT, y eso finalmente permite que hoy en día que interactúen con Atom, haciéndole cualquier pregunta dentro de lo que ChatGPT también permita. Y claro, repito, el propósito de Atom es educativo, pero también una vez que los estudiantes logran desarrollar esas competencias, nosotros les proponemos también proyectos más específicos de aplicación, que es el caso de Poppy, que es básicamente un mini robot que viene a aplicar todo lo aprendido sobre Atom en un proyecto concreto de educación y rehabilitación, que básicamente es un mini robot que tiene fines de apoyar, por ejemplo, el aprendizaje de niños neurodivergentes, o también apoyar la rehabilitación de niños con capacidades diferentes. Y por ejemplo, en los inicios del proyecto, como encuentro multidisciplinario, ¿es de software de código abierto o ustedes están patentando esta idea y detrás se van sumando los estudiantes? ¿Cómo opera eso? Nosotros operamos sobre la filosofía open source, por lo tanto todo lo que nosotros buscamos en internet, obviamente la idea es que buscamos en esta página open source, nosotros hacemos desarrollo, adaptamos todo eso a nuestra necesidad, y también obviamente lo que logramos desarrollar nosotros lo compartimos con la comunidad. Nuestro laboratorio en general, si ustedes en alguna oportunidad lo visitan, repito, estamos en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago. Básicamente van a ver solo máquinas con esa filosofía open source. ¿Y este proyecto ha podido permearse con otras instituciones médicas, por ejemplo, o cómo llevan la metodología de la educación? Sí, justamente nosotros, con la intención de siempre buscar aplicaciones concretas a los desarrollos tecnológicos que logramos, nos vamos buscando diferentes proyectos, diferentes alianzas. Una de las más destacadas, por ejemplo, en temas de salud, es con el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, del INRPAC, quienes en un inicio nos pidieron, por ejemplo, desarrollar un mouse adaptado, es decir, hacer una especie de prototipo y obviamente incorporar sensores para ello, de manera tal que personas, insisto, con capacidades diferentes puedan utilizar también esa tecnología con la ayuda o trabajar con computadores con la ayuda de ese mouse adaptado, y así también otros desarrollos tecnológicos, como por ejemplo una plataforma de telerehabilitación también, que en el marco del COVID se dio mucho para esas instituciones la necesidad de
básicamente hacer rehabilitación a distancia. Entonces ellos se vieron la necesidad de desarrollar esa plataforma y nos contactaron para desarrollarla, y así constantemente estamos buscando aplicaciones para los desarrollos que nosotros logramos aprender. Entiendo. ¿Y Atom cómo va aprendiendo? Atom, por ejemplo, ¿tiene una edad? ¿Tiene un género? ¿O es tan solo en un marco de una ficción, de un proyecto que ustedes están haciendo? ¿Te preguntan, por ejemplo, los niños qué hace? ¿O hay como otras labores que surgen dentro de esta ficción? Porque uno está viendo prácticamente un humanoide dentro de un escenario hablándote. Claro, justamente, a ver, nosotros también, a medida que Atom va evolucionando, también nos permite soñar mucho más con sus aplicaciones. Nosotros en este momento, el hecho de que Atom esté conectado a ChatGPT y obviamente responde lo que ChatGPT permita. También imaginamos a Atom como una especie de asistente. Nosotros estamos en un laboratorio, por lo tanto imaginamos a Atom, por ejemplo, presentando todas las instalaciones de nuestro laboratorio, es decir, caminando por el laboratorio, etcétera. O así, y eso también nos permitió hacerlo evolucionar a lo que te comentaba, por ejemplo, el hecho de asistir a niños, ¿cierto?, en su proceso educativo, en su proceso de rehabilitación, y en otras también aplicaciones. Nosotros creemos que la inteligencia artificial es, o en general la robótica, es una herramienta que nosotros tenemos que aprovechar para justamente fomentar ese impacto social positivo en diferentes aplicaciones donde se necesita. Y por ejemplo, ¿de qué dimensión hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? ¿Estas tomas de decisiones son autónomas o están dentro de un marco de que ustedes programan un código para que haya un límite de decisiones y de conductas dentro de este robot? Sí, justamente, bueno, la particularidad que tiene también la inteligencia artificial que nosotros utilizamos es que le podemos asociar personalidad. Entonces Atom tiene su propia personalidad, nuestro reciente desarrollo Poppy también tiene una personalidad más infantil, pero obviamente nosotros buscamos o le indicamos personalidades de acuerdo al propósito que tenga. Entonces, obviamente, por eso también Poppy tiene esa personalidad infantil, porque tiene el propósito de ser aplicado en la rehabilitación de niños o en el proceso educativo de niños. Y Atom también puede tener otras personalidades dependiendo del propósito. Y así también futuros desarrollos que tenemos en mente. ¿Y estos robots están, por ejemplo, conectados simultáneamente a Internet, a lo que pasa en la contingencia? ¿Podrían responder cosas como de las noticias o lo que pasa en el diario, de redes sociales? ¿O están como en un proceso de enciclopedias, como de enciclopedias más lentos? Buena pregunta. Hemos tenido de todo. La verdad es que nosotros hemos participado en bastantes eventos de tecnología. Hemos participado en el Summit País Digital, en el EDM Day, y esta interacción con el público, y por eso también nos gusta presentarlo, genera que personas hagan preguntas súper variadas, ya sea del pasado, del presente, y ahí nosotros también vamos descubriendo las capacidades que tenga Atom. La verdad es que hemos tenido de todo. Hace poco le preguntaban por una tercera guerra mundial, incluso por cosas del futuro, y ahí Atom, dentro de su ética, por ejemplo, de no fomentar la violencia, decía que la idea no era llegar a una tercera guerra mundial, sino que hay que buscar la paz. Entonces, así, más que una respuesta predeterminada, nosotros siempre vamos descubriendo a medida que vamos interactuando con Atom cosas nuevas. Pero ustedes toman ciertas decisiones si Atom, por ejemplo, habla en un tono formal, en un tono más coloquial, o puede tirar bromas, puede contrapreguntar. ¿Hasta dónde están los límites de esta inteligencia? Muy buena pregunta. La verdad es que en estos momentos a Atom le tenemos asignado una personalidad políticamente correcta, como lo que te decía, para su respuesta. La interacción con Atom en estos momentos es solo pregunta-respuesta, es decir, contrapreguntar no lo tenemos programado así. Una buena manera de explorar para buscar esta interacción bidireccional. Pero a explorar, nosotros estamos en constante exploración de esta tecnología. Pablo, ¿y qué te parece de que ustedes puedan incorporarse al marco de las tecnologías dentro de Latinoamérica y ser una referencia para todos los jóvenes, las jóvenes que nos están viendo y que están viendo este robot increíble? La verdad es que nos enorgullece bastante, algo que hemos estado buscando constantemente. La verdad es que nosotros como laboratorio y universidad, nuestra idea siempre ha sido
educar, transferir conocimiento, ya sea a los estudiantes o también al territorio local. Entonces, que nos tengan de una especie de referente de ello nos enorgullece bastante. Y eso, o sea, nosotros siempre abiertos, la verdad es que nuestro principal propósito es generar impacto en nuestro territorio y en los estudiantes que también trabajan con nosotros. Y a ti, en cuanto a tu personalidad o a tu formación, ¿qué ficciones o qué animaciones cuando niño te imaginabas que ibas a poder facilitarle al mundo estos robots y estos procesos? Hoy la verdad, de niño, mira, nunca me lo imaginé. Sí, siempre amante de la tecnología. Siempre amante de la tecnología. Bueno, uno a veces era dificultoso pensar que iba a llegar tan pronto, digamos. Tener un robot enfrente es bien impactante, incluso para algunas personas que lo vemos en sus reacciones, ¿cierto? Pero la verdad es que yo la tecnología, y cuando hablo de robots, inteligencia artificial, a veces me comunican como con miedo, nos van a reemplazar, no, y lo intento comunicar que no, que en realidad es alguna herramienta más que tenemos que aprender a utilizar para justamente potenciar diferentes trabajos, potenciar la educación, potenciar la salud, potenciar finalmente toda una serie de aplicaciones donde quizás necesitamos también el uso de estas tecnologías. Y bueno, también ya desde mi lado más niño, feliz de tener a Atom con nosotros, de continuar desarrollándolo. Ahí te comentaba hace algún tiempo que Atom está inspirado también en esta película de Gigantes de Acero, que es este robot, cierto, que es boxeador, que imita movimientos. Y por eso también uno de los desarrollos de Atom que se está haciendo es justamente darle la capacidad de imitar estos movimientos de la persona que tenga al frente, que sería una especie de gemelo digital. En cuanto a las nuevas referencias o dónde buscar este trabajo, ¿le podrías dejar a la comunidad una invitación a conocer Atom, conocer el departamento de ingeniería y también a poder ser libres de poder crear y de no temer a la inteligencia artificial? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros siempre estamos abiertos a todo tipo de preguntas. Si nos quieren visitar, nosotros felices. Recordarles nuevamente, estamos en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago y también pueden seguirnos en nuestra página web, leinusach.cl, o también en nuestras redes sociales como Instagram, lein-usach, o también en LinkedIn, leinusach. Y nada, invitarlos a conocer de esta tecnología, a no tenerle miedo y a subirse básicamente a este desarrollo y a este constante crecimiento tecnológico que es como es la inteligencia artificial. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Pablo Santander acerca de la robótica, los avances tecnológicos que suceden acá en nuestras universidades locales. Así que seguimos entrevistando a todo el mundo que está participando del Congreso del Futuro 2024. Esto es Y Ahora ¿Qué Hacemos? Por Uchile TV. Hasta una próxima. También aprovecho de agradecer a todo el equipo que hace posible este encuentro. Así que nos vemos. Adiós. Chao, chao.